Bueno, pues muy buenos días, doctor Jon Armengol, ¿qué tal? Muy bien. ¿Todo bien? Bien, sí, muy bien. Bueno, es un experto en hombros, es cirujano, además, del Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica del Hospital Universitario de Bellvitge, está en Barcelona, y además doctor de Medicina de la Universidad de Barcelona. Que algo vamos a saber de hombros, desde luego. Hay una cosa que me resulta curiosa, que normalmente podemos pensar, pues si yo tengo un problema de hombros, ¿por qué me he dado un golpe? Pero realmente hay un desgaste natural del hombro, ¿no?, al cabo de los años. Sí, efectivamente, trabajos repetitivos, la genética a veces puede influir, trabajos repetitivos, sobrecargas, posiciones constantes, de movimientos constantes y repetitivos, cuando el hombro se es incapaz de llegar a un fin concreto porque repetimos de una manera reiterativa este movimiento. O cargarle de peso, es decir, la compra, un bolso. Las mujeres, me imagino que eso llega a hacer mella. Sí, de hecho, el hombro no hace tantos años que está como está. Antes andábamos a cuatro patas y el hombro servía para ayudar un poco a la carga. De hecho, nos hemos puesto de pie y utilizamos este hombro para cargar de una manera excesiva, para hacer cosas de forma repetitiva. Y es curioso que sea una de las articulaciones más complejas y más inestables. ¿Por qué? Yo, más que inestable, Mariló, diría que es tiene más movilidad. La inestabilidad conlleva un concepto de patología. El hombro no es inestable, el hombro es muy móvil, es extraordinariamente móvil, sencillamente se ha adaptado a los movimientos más finos del cuerpo humano, son los dedos, para llevar los dedos a cualquier posición del espacio en un momento determinado. Por eso es muy móvil. Estas imágenes son reales, ¿no?, de las pruebas que ustedes van haciendo. Es un TAC tridimensional al que le hemos extirpado, de alguna manera, la musculatura. No hay ningún músculo. Esto es la escápula. Fíjese que no va sujeta con ningún hueso a la articulación del tórax, va colgada. Se puede decir que va colgada con la musculatura. Por eso hay muchos dolores del hombro que se reflejan con contracturas en la parte de la espalda, del cuello, porque no hay ninguna articulación real, excepto la clavícula con el esternón, que se sujeta del tórax. A mí me preocuparía ver, por ejemplo, estas grietas que me dan la sensación que son. No sé si con esta radiografía y esta comparativa del TAC, ¿qué diagnóstico tiene este paciente? Esta grieta podría ser una fractura. Por la parte de atrás hay una imagen en una de las... Ahora es que el paciente te exige muchas veces, ¿qué imagen? Hágame una radiografía, hágame una resonancia. Esto es una tendinitis cálcica, es un depósito cálcico en el espacio supracromial que con microtraumatismos desgasta, salen pequeños porciones de calcio, van a una articulación del hombro y la irritan. Es como si te entra sal en el ojo. Te roza y te roza y te roza, y entonces sí, te hiere. Si es muy grande, impide el movimiento. Por eso es un depósito cálcico que muy probablemente causa un dolor nocturno muy intenso, hace acudir a muchos pacientes a urgencias por la mañana, por la noche. Claro. Esto es lo que luego igual vemos, sí, es la última tecnología en implantes de prótesis de hombro. Qué bueno. Preoperatoriamente a este paciente que se le ha hecho este escáner, decidimos cómo vamos a ponerle la prótesis, en qué dirección le vamos. Fíjense, este era un tornillo igual, demasiado largo, sí, ponemos otro más corto en el escáner. Sí. Luego lo vemos con detalle, que le vamos a dedicar tiempo a eso, porque hemos hecho un planteamiento inicial de las cosas que vamos a valorar y hablar. Y noticias del día que vamos a compartir. A ver, otra nueva técnica que tenemos aquí para contarles, y esta es para prevenir el riesgo cardiovascular que se consigue estudiando el fondo de ojo, incluso en el de los fondos de ojo de los niños. Así es decir, investigadores valencianos han desarrollado un software a través del cual, viendo el fondo de ojo, es decir, los vasos retinianos, pueden analizar el riesgo cardiovascular incluso desde niños. Claro, y luego quiero que estén atentos porque nos advierten que las caídas de personas mayores de 65 años, fíjense qué dato, lo dice Simon Senior, son las caídas entre mayores de 65 años producen más muertos que los accidentes de tráfico.
Estamos hablando de 1 de cada 3 ancianos se cae al menos una vez al año. Sí, o sea, hay que adaptar los hogares con medidas de seguridad. La media es que 1.400 personas mayores fallecen al año por caídas, que la mayoría de las veces, en el 58% de los casos, se producen en el domicilio. Sí. Y simplemente se podrían evitar, bueno, pues con 4 recomendaciones básicas que vamos a dar aquí. Vale, pues lo vemos luego porque esto es importante y hay que evitar disgustos, caídas y males mayores. 4 minuticos, sigue la mañana. Vamos a ver esa noticia sobre el fondo de ojo que dice que es una nueva técnica para prevenir el riesgo cardiovascular. O sea, sería, dicho muy malamente, que a través del fondo de ojo uno puede saber si te puede dar un infarto. Más o menos, es decir, es predecir el riesgo cardiovascular y el infarto es uno de los riesgos si tenemos otras patologías añadidas. Lo más importante a destacar es que son investigadores españoles y a mí eso me gusta remarcarlo, en concreto de Valencia, de la Universidad Politécnica, del Consorcio Hospital General Universitario y de la Fundación Fisabio Oftalmología Médica. Y lo que han desarrollado es un software que lo que hace es ver el riesgo cardiovascular analizando el fondo de ojo. ¿Por qué? Porque lo que hacen es fijarse en el calibre de los vasos retinianos, en el calibre de los vasos de la retina, y ver el ángulo de estos vasos, el ángulo de bifurcación. Y ello permite entender cómo circula la sangre por nuestro organismo, porque realmente viendo el fondo de ojo es como si estuviéramos viendo directamente, bueno, pues los capilares del resto del organismo. La ventaja que tiene utilizar el software es que lo hace de manera automatizada estos cálculos, mientras que si se tuvieran que analizar manualmente, aparte de que es muy laborioso, habría variabilidad entre un investigador y otro. Y se ha empezado a utilizar en el servicio de pediatría, es decir, ya están analizando el fondo de ojo de niños que pueden tener riesgo, pues porque tengan obesidad, porque sean diabéticos, para ver qué riesgo pueden tener siendo adultos, bueno, pues de tener un infarto, de tener otras enfermedades cardiovasculares. Lo bueno es que se está utilizando ahora en niños, pero también se podrá utilizar en adultos. Y me gustaría, bueno, terminar señalando qué mañaneros o qué pacientes tienen que tener cuidado con su retina. Y serían fundamentalmente 4, es decir, los pacientes que sean hipertensos, los pacientes que tengan diabetes, los pacientes que sean miopes o los que tengan más de 40 años, bueno, todos son factores de riesgo que pueden afectar los vasos de nuestra retina, por tanto, no está de más ir al oftalmólogo y que nos haga un fondo de ojo. Porque además se supone que en lo que son la vascularización del ojo es la primera que se dañaría en caso de tener obstrucciones o riesgo vascular. No, sobre todo, es decir, como son vasos muy pequeñitos, de poco calibre, pues si tenemos diabetes son uno de los primeros que se afectan. La hipertensión también es uno de los primeros que se afectan. Claro. Por tanto, podemos predecir el riesgo antes de que ocurra, porque si ya empiezan a existir daños en esos vasos pequeñitos, bueno, pues tenemos que cuidarnos mucho más para evitar que se afecten otros más grandes. Bueno, luego hablamos de lo que nos ha dicho la Sociedad Española de Geriatría, eso de que hay muchas personas que mueren, incluso más de las que fallecen en accidentes de tráfico por caídas, sobre todo en mayores de 65 años. Luego lo comentamos. Bueno, vemos la ficha y abrimos ya la consulta sobre el hombro. Pues mira, vamos a hablar sobre todo del hombro, del dolor. Por tanto, si estás diciendo me duelen los hombros, hoy te vamos a decir cuál puede ser la causa y sobre todo el tratamiento. Tengo frecuentes contracturas. Ya me cuesta vestirme, porque es realmente cuando nos duele el hombro, cuando nos damos cuenta de lo importante que es en nuestra vida diaria. ¿Y es por los huesos o es por los músculos? Pues veremos las causas. Pues por orden, vamos a ver cuáles son las pruebas de movilidad que nos hacen los doctores cuando vamos a la consulta porque nos duele un hombro. Doctor, ¿cuáles son las pruebas de movilidad que hacen? Hacemos las pruebas de la vida de cada día. Creo que es fundamental, antes que empezar con las pruebas, es preguntar a este paciente la edad, de qué trabaja, cuáles son sus hobbies y en qué posición le duele el hombro. ¿Le duele al desabrocharse el sujetador, a ir a buscar una pieza en lo alto o en su trabajo de cada día? Esos trabajos repetitivos de manipuladores de alimentos, pescateras, son las pacientes o los pacientes que más vemos, manipuladores de alimentos, las pescateras, carniceras. Tienen trabajos con un movimiento muy repetitivo. Repetitivo, exacto. El músculo los músculos encargados de esta función, primero, es que no tienen un periodo de relax. Y muchas veces el cerebro lo interpreta como que no ha llegado a su fin, porque vamos repitiendo aquello. Claro. Por lo tanto, el cerebro interpreta que no ha conseguido la meta que quería conseguir. Claro. Y por lo tanto, otros
músculos de alrededor intentan compensar, intentan volver a la posición, digamos, natural, habitual. ¿Recomendaría cómo a los deportistas se hace, por ejemplo, precalentar antes de empezar a trabajar? Por supuesto, precalentar, hacer estiramientos. Hacer estiramientos es muy importante. Vale, aquí vemos las pruebas que le está haciendo de movilidad. Mueven el brazo y van escuchando el quejido del paciente. Pues, no, el quejido no. El quejido sí a veces palpamos. A mí me gusta mucho palpar encima del hombro y ver en qué posición, como hace aquí el explorador, en qué posición notas un crujido, notas que el hombro va a salirse de sitio, o el paciente hace con una cara especial, por ejemplo, cuando va a salir el hombro, es lo que se llama en inglés el signo de aprehensión. El paciente tiene una sensación de luxación inmediata y el paciente se defensa, ¿no? Se defensa contra aquella posición. Esto de una manera repetitiva, porque el hombro, como has dicho antes, no es que sea inestable, el hombro es muy móvil. Claro. La inestabilidad es cuando esta hipermovilidad, esta gran movilidad, causa un problema. Bueno, nos hemos ido al hospital y hemos ido, pues, primero para ver el conocimiento interno de cómo es el hombro, para que conozcamos su estructura, de lo que está hablando también el doctor Armengol, y luego los tratamientos, que los hay muchos. La articulación del hombro es la más inestable y una de las más complejas de nuestro cuerpo. Está formada por huesos, músculos y tendones, de cuyo buen engranaje depende que la articulación no moleste. El manguito de los rotadores es el conjunto de músculos y tendones que más dolores provoca. Rodea el hombro como si fuera una especie de casco que lo protege y le da estabilidad, pero se va deteriorando con el paso del tiempo. Nosotros se lo explicamos mucho a los pacientes, una forma que lo puedan entender es que sus tendones, esos que forman el casco, han dejado de ser una manta gorda, gruesa y compacta para convertirse en un montón de sábanas viejas. Todas esas sábanas viejas están unas encima de otras y están bien, pero según vayamos tirando de ellas, pues una se puede desgarrar por un sitio, otra se puede desgarrar por otro y al final irán confluyendo esas roturas y provocarán una rotura extensa. Para diagnosticar el desgaste del manguito de los rotadores o cualquier otro trastorno que pueda afectar al hombro, es especialmente importante la historia clínica. Nos es muy importante conocer exactamente el mecanismo por el cual el paciente ha empezado a tener problemas. Si el dolor se ha provocado por un gesto banal, si ha comenzado de forma insidiosa a lo largo de los días sin recordar un traumatismo, o si ha tenido un accidente. El siguiente paso es hacer una exploración física que determinará cómo es la función de ambos hombros. Necesitamos saber primero cómo mueve el paciente su hombro, ¿de acuerdo? Así que vamos a hacer el balance articular igual que hemos hecho, muy bien. Bájamelo aquí, la rotación externa, esta es muy importante para la función del hombro. Extiéndame los brazos y venga aquí. Muy bien. Tóquese la espalda lo más alto que pueda. Perfecto. Este paciente mueve bien, pero lo siguiente que haríamos sería comprobar si tiene algún déficit de movilidad, ver si es real. Entonces le moveríamos nosotros el hombro y veríamos si el rango de su articulación es normal. De la exploración se pasa a una radiografía que permite ver el estado de los huesos. Permite ver muy bien los cambios y alteraciones óseas en fracturas, en luxaciones de hombro, en calcificaciones y cuando tenemos ya alteraciones degenerativas, por artrosis, etc. Si en la radiografía se observara alguna lesión ósea, el siguiente paso es hacer un TAC. Es posible hacerlo incluso en 3 dimensiones, lo que permite observar la articulación en su conjunto. Entonces, normalmente hacemos el TAC para valorar con más precisión, pues en el caso de las fracturas, la extensión de las fracturas, si existe afectación de la articulación. En el caso de que no haya lesión, se pasa a estudiar las partes blandas, es decir, músculos y tendones. La primera prueba indicada para ello es la ecografía, que permite ver lesiones en los tendones. La siguiente, mucho más precisa, es la resonancia magnética. Esta es una imagen de resonancia magnética en un corte axial de hombro izquierdo y vemos que podemos valorar con mucha precisión y alta resolución lo que son todas las partes blandas que rodean la articulación, como son la grasa, el músculo, los tendones, que son estos trayectos o bandas negras, que son como cuerdas que se insertan en el hueso, y además podemos ver el interior de la articulación.
Una vez diagnosticado el problema, los especialistas prescribirán el tratamiento idóneo, que puede incluir o no la cirugía. Pero lo que sí es seguro es que deberá hacer rehabilitación, porque mantener el movimiento es imprescindible para que nuestras articulaciones gocen de buena salud. Y claro, tenemos que saber cuál es el origen del problema del hombro, porque ya hemos ido a la consulta, nos hemos quedado con el doctor que estaba escuchando él con el tacto cuáles eran los crujidos del hombro, pero ahora ¿cómo saben cuál es el origen del dolor de ese hombro? Porque hemos dicho que teníamos ahí la escápula que está flotando, sujeta por tendones y los músculos, tenemos el húmero y tenemos la clavícula, y los tendones, los músculos y los ligamentos. Pueden ser aisladas o combinadas, que se desencadena, por ejemplo, una ruptura del manguito rodador, que lo han explicado, crónica, y que se va agrandando, se va haciendo grande. El hombro deja de tener una movilidad normal, deja de tener una estabilidad correcta y, por lo tanto, el predominio de unos grupos musculares sobre otros, porque es como una carroza con caballos, con 20 caballos, y si hay 3 que dejan de funcionar, el carro va mal. Entonces hay un desgaste anormal, hay un desgaste asimétrico en la articulación del hombro. Claro, ¿y cómo saben cuál es el origen? Por la exploración, por ver qué déficit durante la exploración, si no hay buena rotación externa, si no hay buena rotación externa, ¿cuál es el problema? Es que hay el músculo rotador externo. ¿Cuál sería está roto. Un origen, por ejemplo, del hueso? La ruptura crónica de este músculo, de este tendón, hace que predominen otros músculos, entonces haya un desequilibrio dentro del hombro. Hay una carga mayor de músculo o menor. Exacto. Claro. Entonces el roce en esta articulación también está alterado. Y entonces hay un desgaste del cartílago y una artrosis. Vale, ya tienes otra causa. Claro. Y hay si otra fuera causa. del tendón. Entonces, si fuera del tendón, primero, el equilibrio entre lesión y reparación de este tendón, porque en el organismo constantemente se van haciendo microlesiones, microscópicas, pero el organismo las repara enseguida, las va reparando. Cuando la lesión, el número de lesiones, la cantidad de lesional supera a la reparativa, hay un desequilibrio, hay dolor, hay alarma. Los receptores del dolor, en primer lugar, se ponen en marcha. ¿Qué teme más usted como especialista? ¿Un problema originado en los huesos, en los músculos, en los tendones o en los ligamentos? Temo lo que no sé diagnosticar en aquel momento. Pero todo hablando con el enfermo, explorándole, preguntándole, viniendo otro día a la consulta, volviéndolo a explorar, mirando una parte del hombro, porque muchas veces los cirujanos del hombro vemos el hombro por delante, pero nos olvidamos de hacer girar al paciente, de hacerle dar la vuelta y ver cómo está esta escápula, porque este dolor por una ruptura del tendón hace que los músculos de alrededor quieran compensar, quieran volver a la normalidad. Como no lo consiguen porque hay un dolor irritativo constante, aparecen las contracturas. Entonces, muchos pacientes se quejan de un dolor en la unión entre la escápula y el tórax y a lo mejor tiene un problema delante. Y he visto deportistas con una inestabilidad crónica que el hombro tiene tendencia a salir, este clic que os contaba antes, pero el cuerpo, los músculos intentan recentrar otra vez este hombro a su sitio. Y como no lo consiguen, es un constante. Bueno, a ver qué nos pregunta Rosa. Sí. Rosa, buenos días. Buenos días, Marilo. ¿Qué querías saber? Hola. Pues nada, no, si yo ya lo sé todo. Vamos, quería consultarle. Resulta que yo no tengo un hombro, tengo los dos. Ya. Tengo ruptura de tendones en los dos. Madre mía. Es por desgaste. Yo tengo artrosis degenerativa heredada de mi madre. Y entonces, lo que le digo, tengo también artrosis en las manos, o sea, lo tengo todo. Claro, entonces mi médico pues me ha dicho que eso pues en realidad no tiene operación porque al ser desgaste se me quedaría inmovilizado el hombro. Es lo que quiero preguntarle al doctor, ¿eso es cierto? Mire,
es muy posible, Rosa, es muy posible que haya un componente genético, pero también es verdad que esta ruptura constante, esta ruptura del tendón del supraespinoso ha provocado un desequilibrio en los grupos musculares que estabilizan y movilizan el hombro, y haya un desgaste anormal de su cartílago articular y haya provocado lo que se llama artropatía, una artrosis por ruptura del manguito rotador. O a veces sencillamente es que coinciden las dos, la artrosis asociada a una ruptura como puede tener cualquier otro paciente, pero es muy frecuente la artropatía por ruptura del manguito. ¿Qué solución tiene eso? ¿Qué tratamiento? Hay que ver al paciente, hay que explorarle. Primero es ver qué arco de movimiento tiene, activo o pasivo. Si ella pasivamente se puede llegar el hombro hacia arriba, hacia las posiciones normales, aunque sea con dolor, es posible que un tratamiento conservador, con estiramientos, con hidroterapia... ¿Eso lo puede hacer, Rosa? No, o sea, yo ese movimiento que hemos visto antes en la pantalla de tocar la nuca con las dos manos, imposible, no me llega. ¿Y usted ayudándose con la otra mano podría llegar arriba? No es por... Es que aparte de que tengo muchísimo dolor, es que no da. O sea, el brazo no da, sobre todo el derecho. Claro, ni solo ni arrastrado por el brazo contrario. No. Los médicos ya lo dejan por imposible cuando lo intentan. Dicen, nada, imposible. Entonces, no da para atrás. Entonces hay que ver con pruebas de imagen... Entonces, por ejemplo, perdone, doctor, por ejemplo, yo un ordenador no lo puedo tocar. No puedo hacer el movimiento del ordenador, me duele. O sea, teclear. Sí, o sea, mover las manos no puedo, me duele el hombro. ¿Y dónde le duele, Rosa? ¿Dónde le duele? ¿Aquí donde yo me señalo? ¿Donde yo me señalo? ¿Aquí? Duele, no, duele el hombro por la parte delantera, donde está el roto el tendón. No, la parte más delantera, hacia adelante. ¿Se ha hecho TAC, Rosa? Ahí. Aquí, ¿no? Ahí. ¿Se ha hecho TACs? Sí, me han hecho de todo. Bueno, entonces es muy posible que usted, como ya ha dicho, tiene una ruptura del manguito rotador, entonces hay que hacer una resonancia para ver si esta ruptura es reparable o no. Si lo que se ha roto es el tendón, pero quien en realidad mueve este tendón son los músculos. Por mucho que reparemos quirúrgicamente, por artroscopia o por cirugía abierta este tendón, si el músculo que lo moviliza, que es lo rojo, es la carne, está atrofiada, está con degeneración grasa y atrofiada, por mucho que lo reparemos, no tendrá éxito la intervención. Hemos de ver con una resonancia si es reparable o no este tendón. Bueno, como vamos a hablar luego de las prótesis hechas a medida, que es una nueva tecnología que trae el doctor, además que es la primera vez que se va a ver aquí, quizás sea una orientación para usted, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, hay una artrosis, hay una artrosis, esta ruptura, aquí hay una tendinitis, es muy importante, después de la exploración, las imágenes, ¿no? Sí. ¿Ana? No, yo le quería recomendar a Rosa que es verdad que tendrá que hacer, bueno, pues posiblemente una cirugía, pero sí que le vendría bien, por ejemplo, aumentar el consumo de alimentos ricos en vitamina C, porque la vitamina C facilita la formación de cartílago y facilita la formación de colágeno, por tanto, para la regeneración de los ligamentos y de los tendones le va a venir muy bien, y además, si pone ahí un puñadito de frutos secos, por ejemplo, por su riqueza en proteína vegetal y el magnesio, también va a relajar el músculo. Por tanto, evidentemente no van a ser la alimentación sustitutivo de la cirugía, pero sí un complemento para ayudar a regenerar esos tendones y esos músculos. Yo le aconsejaría que antes de decirse a una cirugía, si es que está indicada, se pasara hiciera una rehabilitación con estiramientos asistidos del hombro, sobre todo en el agua. Va muy bien el agua. La hidroterapia es una terapia para mí sensacional, y luego, si queréis, hablamos un poco. Luego lo comentamos con agua. Cristina, porque también aquí abordamos el ejercicio, porque es indispensable. Vamos a ver con Juana. Juana, buenos días. Buenos días. ¿Y a usted qué le ocurre? ¿Sufre mucho por el hombro? Pues sufro bastante. A ver, ¿cuál es su Ahora mismo caso? parece que estoy un poco mejor. Bueno, ante todo, buenos días, hija mía, de mi hermana. Buenos días, cariño. Que ahora estoy un poco mejor. Pero yo todo lo que ha salido ahí de girar el hombro hacia, o sea, el brazo hacia como arriba. peinarte, ¿no? Sí, por detrás es imposible de llegarme yo para arriba. Yo con el derecho llego perfectamente al omóplato, pero con el izquierdo imposible. Entonces a mí me hicieron una resonancia y me dijeron que tenían ¿se lo leo? Sí. Me dice mínimos cambios degenerativos en la articulación acromioclavicular, desgarro parcial del espesor del supraespinoso, mínima cantidad de líquido en la bursa subascromio,
sudetoidea, hija, que el nombre más raro. Sí, pero el doctor Armengol lo está entendiendo todo. Mínima tenosynovitis subespacular. Sí. Moderada tenosynovitis bicipital Aquí. y discreto derrame sinovial articular. Yo lo que ha dicho esta señora antes, Rosa, decía de que tenía dolor con el ordenador. Yo cuando lo cojo, a mí me da por la parte de atrás, justamente arriba, un poquitín más para arriba del omóplato, como si yo tuviera ahí una placa ardiendo. Ajá. Es horroroso. Claro. A ver, entonces yo lavarme la cabeza, quitarme el sujetador. Yo lo tengo que hacer ahora mismo con mis mañas. A ver qué soluciones le encuentra Juana, el doctor Armengol, con lo que usted le ha leído y si ya tiene resonancia magnética, ¿qué tendría que hacer? Si hay resonancia magnética, como ya le he explicado, Juana, es ver si es factible la reparación. Es factible en cuanto al tamaño. Una ruptura crónica de gran tamaño, que llamamos grandes o masivas. Mi jefe en Nueva York decía que había otro tipo, que era el oh my God, es oh Dios mío, ¿no? Que no hay ya nada a hacer. Pero sobre todo, ¿cómo está el músculo? Si este músculo será efectivo una vez reparado el tendón. Es importante que usted intente, sea sola o ayudada con fisioterapia o dentro del agua, ganar arco de movimiento, aunque sea ayudándose por otro lado. Si usted gana arco de movimiento ayudándose con la otra mano en todas direcciones, seguro que perderá algo de dolor. Es que si quiere, doctor Armengol, me pasa el hombrito. Sí, tómelo. Es que estaba hablando Juana y entonces estaba usted marcando todo lo que ella decía, que parecía chino, pero bueno, cuando el doctor decía ella cualquier cosa, el doctor marcaba aquí, entonces ella tiene aquí un problema, aquí otro le he visto marcar, aquí otro, ¿no? Sí. Entonces, esto es como que ella tiene músculo, el tendón desgastado y lo que le está diciendo es que haga ejercicio para que lo... No, lo tiene roto. El tendón lo tiene roto. Lo que ocurre que, aparte del dolor que tiene esta zona por irritación constante del acromion sobre los bordes de la ruptura, se provoca una inflamación y dolor. Claro. Pero aparte, los músculos de alrededor están intentando compensar este déficit de movimiento porque este tendón roto... Pero si está hablando de ruptura, ¿no se puede arreglar lo roto? Se puede arreglar, pero... Si una vez arreglado el músculo que moviliza este tendón ya está atrofiado, no es como... El ejercicio es para que no se atrofie el músculo y vuelva a su posición normal. No, es para ganar movimiento. Es para ganar movimiento, porque lo que ha hecho ha sido... Está trabajando con unos ejes muy constantes y entonces está haciendo una capsulitis retráctil, un hombro congelado. Claro. Si es que con la otra mano no puede llegar arriba. O sea, que esa base de ejercicio... ganar movimiento en el hombro. Si una vez ganado movimiento en el hombro, no, porque el hombro es movimiento, lo has dicho antes, es la articulación más móvil del organismo. Si una vez ganado movimiento continúa con el dolor y las pruebas con la resonancia detectan una ruptura del manguito, del tendón. El tendón es lo que une el músculo, la parte roja del músculo, con el hueso, y el tendón es esto blanco, que en este caso aquí lo han puesto rojo, con el hueso. Si este tendón está roto y el músculo está aún activo, está trófico, no hay atrofia, no hay una gran ruptura, es factible la reparación con grandes posibilidades de éxito. Estupendo, es una buena noticia. Sí. Bueno, vamos a hablar ahora de las prótesis personalizadas que nos hablaba el doctor, que además es innovador y lo vamos a ver por primera vez. Vamos a ver si lo podemos explicar con cuidado. ¿En qué caso se haría esta intervención y esa prótesis a qué sustituye? Sí, esta prótesis es una prótesis invertida. Va cuando el músculo ha originado la ruptura tendinosa, ha originado una artrosis, está indicado poner una prótesis, pero la prótesis, si no hay músculos que la movilicen, es inútil. Entonces, desde la década de los 90, finales de los 80, se diseñó las prótesis invertidas de hombro. Estas prótesis sustituyen la articulación del hombro, pero se cambian los vectores de la articulación para aquellos hombros en los que los músculos están lesionados o no son funcionantes. Entonces son unas prótesis que funcionan al revés, utilizando solo un músculo, el músculo deltoides, que aquí no está, es este.
El que, si nos tocamos, es este de aquí. Es el músculo deltoides. Solo con este músculo, estas prótesis son capaces de... Aquí, sí, aquí lo hemos sacado. Es este músculo. Entonces es el músculo ¿y la más... prótesis entonces aquí dónde iría? ¿Me la marca para ver ahora las imágenes de la intervención? La prótesis se implantaría una parte de la articulación, una parte de la prótesis se implantaría en esta zona. En la cabeza del húmero. No, en la escápula, en la glenoides. La cabeza del húmero es esto. Vale, entonces aquí. Sí, aquí lo que vemos, aquí hemos sacado los músculos. O sea, aquí. Aquí una parte se implantaría aquí, que sería esta zona, sería así. Estoy marcando bien, voy a dejar que en casa esté marcando. Por delante. Aquí, por delante, aquí. Imagínate que hemos sacado la cabeza del húmero. Sí. Entonces, la prótesis consiste en dos componentes. Un componente es el humeral, que es el que... Es que este es el omóplato... Iría aquí. Inverso. Exacto. Bueno, aquí sería esto. No, iría así. Así. Iría así, ¿vale? Entonces la prótesis se pone... La prótesis del húmero, la parte humeral, eso sustituye al húmero, se corta toda la zona artrósica, porque como ya no hay tendones, cortamos, se osteotomiza, se corta la zona artrósica, se introduce con un cemento o sin cemento dentro de la articulación del hombro, o sea, así, dentro del húmero, y entonces, una vez colocada esta parte, se rechaza esta zona hacia atrás, quedaría así, y entonces hemos de colocar el otro componente, el componente en la escápula, aquí para que se articule. Ok, y ahora lo vemos en la imagen. Está ya perfectamente explicado. Sí, y ahora en la detienen imagen... un poco. Entonces, claro, cuando el cirujano... Es que hacemos esto. Sí, estamos diseñando cómo vamos a poner esta prótesis a este paciente. Porque es una técnica que se llama Patient Specific Instrumentation, o sea que se hace un TAC tridimensional, entonces vemos en qué posición la queremos colocar. Este es el TAC de este paciente y estamos viendo en qué posición queremos poner cada componente. Fíjate qué longitud vamos a dar al componente, cómo lo vamos a entrar, qué inclinación le vamos a dar, esto antes de operar. Una semana o 10 días antes de la operación. Porque nosotros cuando estamos operando no vemos qué estructuras hay detrás, vemos esto. Hacen ingeniería humana. Hacemos ingeniería, sí, esto lo han hecho unos ingenieros y unos médicos. Entonces decimos, ¿qué posición queremos? ¿En qué posición la queremos colocar? Una vez que se ha puesto esa prótesis... Ahora la hemos puesto antes de la operación. Sí, pero una vez de que ya han visto, han calibrado cómo ponerlo, se pone la prótesis, ya tenemos la bolita, ya funcionamos, la rehabilitación y la incorporación a la vida... Un momento, entonces, una vez hemos decidido cómo queremos ponerla, nos envían unas guías especiales para el momento de la operación, dirigir a la escápula todas las fresas y todas las guías para implantar de manera adecuada esta prótesis, porque todos no somos iguales, el proceso degenerativo en un paciente es diferente de otro, la estatura, la edad, la inclinación, la genética, ¿no? Y podemos poner esta prótesis, la podemos poner en esta posición, en esta o en esta. Es muy difícil verlo, sí que con TAC tridimensional durante la operación lo vamos actuando in situ. Pero si ya preoperatoriamente hemos decidido qué inclinación, qué longitud vamos a darle... Pero es que ese es un detalle, ya estamos rizando el rizo. Sí. Pero vamos, lo importante, grosso modo, ya hemos entendido cuál es la intervención que se hace para acabar con ese problema. Eso y ojo, los ejercicios, Cristina, que ha dicho el doctor Armengol, piscina, 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 en casi todos y sobre todo ayudarse un brazo con el otro para recuperar la movilidad. Sí, Mariló, perdona, que ya estoy entrando. Es que le estaba pidiendo a Violeta que me ayudara a entrar con estas bolsas porque a principio del programa el doctor ha explicado que uno de los problemas de la articulación del hombro son las malas posturas y la sobrecarga. Cuando nosotros vamos a comprar nunca deberíamos de cargar más de 5 kilos y a poder ser deberíamos llevar el peso repartido entre las dos manos. Pero ya no solo cuando vamos a la compra, es que es de forma cotidiana prácticamente todo el día. ¿Cómo llevamos los bolsos? Habría que analizar cómo llevamos
llevamos los bolsos. ¿Cómo llevan los niños las mochilas? Que en vez de llevarlo repartido en los dos hombros, se la cuelgan solo en uno. Eso es un gran error y crea una tensión tremenda para los hombros. Por otro lado, el paso del tiempo lleva a un desgaste importante, no solo de la musculatura, sino también del hueso. Vamos perdiendo masa ósea y muscular. Y hay que trabajar. Antes ha comentado el doctor los beneficios del ejercicio en el agua. Es maravilloso poder hacer ejercicio en una piscina cubierta en invierno y luego seguir en verano. ¿Por qué? Pues fácilmente explicable. En el agua no pesamos, con lo cual lo puede hacer todo el mundo. Gente con sobrepeso, gente mayor, embarazadas. El agua nos supone una resistencia natural. De por sí no hace falta ni siquiera ningún elemento. Aunque como veis aquí también llevan elementos, por ejemplo unas pesas que son de goma espuma o de plástico. Y nos ayudan a hacer esos ejercicios de movilidad y de resistencia con toda facilidad. También en los gimnasios, en casi todas las clases, casi todas las disciplinas, desde el fitness hasta el pilates, el yoga, el tai chi, se hacen ejercicios de movilidad. Porque todos los que nos dedicamos a eso sabemos que es fundamental seguir manteniendo una cierta movilidad. Fijaros, hay dos puntos muy importantes para proteger nuestra articulación. Uno, hacer ejercicios de movilidad y dos, fortalecer la musculatura que rodea la articulación. Por eso hoy os voy a proponer dos ejercicios muy sencillos que va a hacer Violeta para que hagáis en casa. El primer ejercicio sería de movilización, o sea, estiramos el brazo y comenzamos a hacer círculos muy pequeños y poco a poco vamos a ir ampliando ese círculo. Si ves que tienes dolor, lo tendrás que ir haciendo en varios días y verás cómo cada vez vas pudiendo ampliar un poquito más el círculo. ¿Por qué? Porque si dejamos de movernos, esa articulación se va a anquilosar. Otro ejercicio muy sencillo sería flexionar por delante, estiramos y flexionamos un poquito por detrás sin forzar. Y lo mismo, el primer día a lo mejor solo llegas hasta la altura de la cadera, pero verás como poco a poco, si lo haces de forma controlada, te va dando más amplitud ese movimiento, va mejorando el movimiento de la articulación. Esto serían ejercicios de movilidad. Y mucha gente cuando va, por ejemplo, al fisio, pues veréis cómo le están ayudando a hacer esos movimientos. Son movimientos muy controlados. Por otro lado, hay que fortalecer la musculatura. Si no tienes ninguna lesión importante, puedes coger un poquito de peso, no mucho, medio kilo, 1 kilo, según tu condición física, y hacer ejercicios también para fortalecer la parte alta de la espalda. Atención a la postura. Piernas semiflexionadas, espalda recta, abdomen apretado, y ahora Violeta eleva los brazos, llevando siempre los codos a la altura de los hombros, para trabajar no solo el manguito rotador, sino también la parte alta de la espalda, la zona dorsal y el trapecio. Cuanto más fuerte la musculatura de toda esta zona, más protegida nuestra articulación. Pero luego también es importante, a medida que va pasando el tiempo, mantenernos flexibles y ágiles. Por eso, movernos, y movernos de forma completa es fundamental. Hoy vamos a hacer unos ejercicios muy sencillos, es una coreografía de estiramientos para que todos los podáis hacer en casa. Y veréis que sin mucho ejercicio, sin mucho esfuerzo, nos podemos mover y mover todos los grupos musculares. Estiramos espalda arriba, 2, 3, 4, ahora como si trepásemos, flexionamos también rodillas, 3, 4, movemos, rotando hombros y caderas. 2, 4, con brazos ahora. 1, amplios. 2, 3, 4, elevamos brazos mientras hacemos un paso cruzado. Puedes hacer un paso cruzado o simplemente moverte lado a lado. Otra vez, cruzamos por arriba. Abrimos brazos en redondo, amplio. Amplio, cada uno en la medida de sus posibilidades, y vamos a abrir, vamos abriendo brazo derecho, abrimos izquierdo, los dos de forma amplia, cerramos redondeando la espalda, vamos a ir uniendo a la respiración, inspira, expira al otro lado, abrimos los dos brazos, bien amplios y redondeamos. Nos quedamos estáticos y ahora abrimos, elevamos un brazo, vamos hacia el otro lado y ahora abajo y estira arriba, otra vez. Abajo y estira arriba. Estira toda tu espalda y baja los brazos, descuelga por abajo, aflojando y sube en redondo. De nuevo al otro lado, estira, alargando bien el cuerpo, alargando el lateral de la espalda y brazos. Otra vez. Fíjate qué ejercicios más sencillos.
Yo creo que el doctor estará de acuerdo conmigo en que es muy importante que sigamos manteniendo siempre la movilidad de todas nuestras articulaciones para tener una mejor autonomía. Así que ánimo y a moverse. Vale, eso Cristina quería comentarlo el doctor porque ha estado viendo y además con muchísima aprobación lo que estaba recomendando. Doctor. Sí, me ha gustado mucho, te felicito. Los ejercicios, en principio me gusta mucho el agua. Es muy recomendable la hidroterapia, hacer los ejercicios en el agua, porque en el agua se desgravitan todos los movimientos y son mucho más fáciles realizar los ejercicios. Y luego una cosa muy importante, el agua genera endorfinas. Se ha demostrado que hay partículas iónicas negativas, son iones con carga negativa, que son euforizantes. En el agua, ¿quién de ustedes de aquí ha visto que en las piscinas, en las playas, la gente esté de mal humor? Todo el mundo está contento, todo el mundo está contento, ¿no? Entonces, en el agua, aparte de la desgravitación, genera endorfinas, genera buen humor. La gestión del problema, del dolor, es mucho más positiva, y todos los ejercicios recomendados... Cuando te mandan a hacer la bicicleta sin tocar el suelo, de arriba para abajo, no sé la carita que se pone, pero... En cambio, en muchas... Al final es verdad, se comparaba además hacer ejercicio con el sexo, ¿no? Del placer que te da después de haber practicado ejercicio, el hecho de que las endorfinas estén en el nivel en el que están. Bueno, quiero apuntar en el diccionario los manguitos de los rotadores, que eso es importante que sepamos explicarlo. Bueno, y lo otro era lo del movimiento combinado. Veo que ha hecho un movimiento combinado de tren superior y tren inferior. Combinar los ejercicios de la parte superior con las piernas. No hace muchos años andábamos a cuatro patas. Por lo tanto, es muy importante compaginar los dos tipos de movimiento. Y que todavía de alguna forma dice que lo seguimos haciendo. Los bebés caminan a cuatro patas, caminamos moviendo los brazos. Bueno, insisto en lo del diccionario, Ana, por ir adelantando. Bueno, pues lo tendríamos que definir, el manguito de los rotadores, como un conjunto de músculos que rodean y refuerzan la articulación del hombro, permitiendo la movilidad de esta, y su desgaste tiene sobre todo un componente degenerativo previo. O sea, no se desgastan porque sí, sino porque los hemos ido, bueno, pues degenerando poco a poco. Mercedes, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, bonita? Bien, aquí estamos en Gijón. Ay, qué envidia me das con lo bonito. ¿Qué tal día hace hoy? Regular. Sí, sale ¿no? el sol, se quita y así. Ya, pero hombre, da un gustico pasear por ahí, que es una gozada. Sí, por el mar, ¿verdad? Pues claro, que en la playa de Gijón además hay una maravilla, ¿no? Sí, sí. Una preciosidad. De las más bonitas que hay en España. Muy bonita, que las hay muchas. Mira, en fin, Mercedes, cariño, ¿que te duele el hombro o qué pasa? Tengo el hombro, tendinitis del supraespinoso. Sí. En hombro derecho. Y me afecta al cuello y a la mama derecha. ¿De qué trabaja Mercedes? Yo ahora ya estoy retirada, pero trabajaba de auxiliar de enfermería en un geriátrico. Pues fíjese, hay encuestas publicadas que las tres profesiones, los tres sectores que más tienen dolor de hombro tienen o que más nos consultan son peluqueras, carniceras o peluqueros y enfermeras. Levantar pacientes, está dentro de la... ¿Y qué solución le podemos dar para que se oriente un poquito, Mercedes? Primero es ver, como he dicho antes, hacer un diagnóstico. ¿Qué tipo de tendinitis tiene? Si es una tendinitis cálcica, es una tendinitis por microruptura del tendón, que puede ser parcial o completa. Y entonces, toda esta patología, ¿qué ha generado? Ha generado que los músculos de alrededor quieran compensar este desequilibrio de estos tendones y estos músculos que no funcionan de forma adecuada y se sobretensionan los de alrededor. Entonces es muy importante ver cuál es el origen, dar arco de movimiento al hombro, y si hay una ruptura completa del tendón, porque esta tendinitis puede acabar por el micro roce constante, puede acabar rompiendo el tendón, ver si es factible la reparación o con el reequilibrado muscular es suficiente. Bueno, Mercedes cree entonces que ya con eso, ¿no?, dar los siguientes pasos al diagnóstico más completo y a las soluciones que hemos ido dando. Otra cosita también, recomendábamos alimentación, que es importante, que le vamos a dar una vuelta y la despensa de la doctora Bellón. Pues me voy para mi despensa porque vamos a desarrollar, bueno, pues lo que hoy vamos a recomendar. Empezamos por
la hierba. En concreto vamos a hablar de la árnica, pero hablamos de la árnica montana. ¿Y por qué hago, árnica montana? Porque hay en muchos lugares de España que se denomina árnica a un conjunto de plantas que pertenecen a las asteráceas, pero que realmente no es el árnica montana como tal. Y es esta la que está aprobada por la SCOP para el tratamiento del dolor y para el tratamiento sobre todo de los hematomas, pero a nivel tópico, es decir, utilizado bien en forma de pomada o bien en forma de, de stick. Seguro que quien tenga niños pequeños, esto forma parte de su... lo tienen en el armarito, porque cuando los niños se caen y se dan un golpe, es muy útil darles árnica de manera tópica, primero para que duela menos y segundo para que salga menos hematoma. Y con el árnica pasa un poco diferente a otras hierbas, porque hay muchas hierbas que ya se conocían en época de los romanos o incluso de los griegos, pero el árnica en concreto es conocida y utilizada a partir del siglo XVIII. O sea que es una fitoterapia relativamente nueva, pero desde luego muy eficaz, y hay además algún estudio que para el tratamiento de la osteoartritis, aplicado de forma tópica, es tan eficaz como el ibuprofeno tópico, pero con menos efectos secundarios, porque hay veces que el ibuprofeno puede producir reacciones alérgicas o incluso reacciones en la piel. Como complemento vamos a utilizar la levadura de cerveza. La levadura de cerveza es una fermentación que se obtiene de la descomposición del gluten de la cebada y realmente es un alimento funcional, es decir, es un alimento que tiene sustancias que mejoran nuestra salud. Y está puesto aquí porque es muy rico en vitamina B1, en tiamina. Y las vitaminas B son necesarias para el buen funcionamiento de los músculos y los ligamentos. Entonces, como complemento dietético, es decir, en el desayuno o incluso en las ensaladas, nos puede venir bien para mantener en buen estado nuestros tendones y nuestras articulaciones. Y si ya nos centramos en los alimentos, tenemos por un lado la piña. La piña sabemos que tiene pocas calorías, que el 85% es agua, por tanto es muy buena para los regímenes de adelgazamiento y el exceso de peso para nuestras articulaciones no viene nunca bien, pero además está puesta aquí porque es rica en 3 enzimas, en concreto en bromelina, en ananasa y en extranasa, y esas 3 enzimas hacen que tengan capacidad antiinflamatoria, pero hay que utilizarla cruda, es decir, me refiero no en almíbar o cocinada, porque si no parte de esa bromelina se perdería y perdería la propiedad antiinflamatoria que tiene. Y tengo también higos secos, aparte de que son muy ricos en calcio y va a hacer que nuestros huesos estén fuertes, porque son ricos en magnesio y en silicio, y son 2 minerales necesarios para el buen funcionamiento de los músculos, que no tengamos contracturas musculares, y para el buen funcionamiento de los tendones. Realmente con piña Sergio ya nos ha hecho muchas cosas, pero con higos secos, aparte de comerlos así, dinos cómo los podemos tomar. Bueno, la verdad es que podríamos ponerlos en ensalada, rellenar de hecho carne. Pues al igual que hemos rellenado carne otras veces con piña, podríamos rellenar carne con esos higos secos, pero también los podemos utilizar en un postre, o bien en una tarta, o bien en pastelillos de higos secos. Muy sencillo de hacer para sacar el máximo partido y todos los beneficios a ese higo seco que nos recomendaba Ana. Tan sencillo como mezclar los siguientes ingredientes. Vamos a poner en un bol 4 yemas de huevo, por aquí están las 4 yemas de huevo, con 20 gramos de azúcar, como veis, muy poquita cantidad de azúcar. Y vamos a batir estas yemas de huevo con ese toque de azúcar. No estéis mucho tiempo batiendo porque las yemas, cuanto más aire entre, más color va a perder, y la gracia es esa tonalidad naranja. ¿Qué más vamos a incorporar? Un chorrito de leche, aproximadamente como un cuarto de vaso, no más, un poquito de leche. Y si os ha quedado algo de bollería, me da igual que sea croissant, que sea bizcocho, unas galletas, bueno, pues vamos a aprovechar esa bollería y la vamos a añadir. En este caso tengo bizcocho, voy a añadir unos cuantos dados de ese bizcocho para que luego esto nos quede como si fuese un pastel, muy meloso. Bueno, pues lo que hacemos es que se empape bien y acto seguido, ¿qué os parece? Si o bien las elaboramos en casa o bien compramos unas tartaletas individuales tipo pastelito y en cada una de ellas vamos a añadir nuestra mezcla. Mirad, por aquí va un poquito. Y a todo esto diréis, bueno, falta el protagonista, esos higos secos. Bueno, pues para que esos higos secos mantengan una tonalidad así tostada y se vea su protagonismo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a trocear los higos secos, que los tengo por aquí, y en cada una de estas tartaletas vamos a incorporarlos por encima. Lo vamos a meter en el horno, temperatura suave, unos 160 grados más o menos, calor arriba y abajo, y en tan solo unos 8 o 9 minutos vamos a obtener unos pastelillos donde el sabor
de esos higos secos va a quedar totalmente mezclado con el resto de la crema. La crema va a cuajar y gracias a esa bollería que se ha hidratado previamente, vamos a encontrar ese toque jugoso. Bueno, pues lo metemos en el horno, recordad, suave, 160 grados, 8 minutos, tantear que más o menos quedan cuajadas. ¿Y el resultado cuál va a ser? Pues otra combinación de pastelillos que podríamos servir, como estos que tengo aquí. Si veis, los higos se han dorado ligeramente, la crema se ha cuajado y todo el sabor está en el interior. Por lo tanto, otra propuesta más que os invito a que elaboréis. Muy bien, ¿a la 1:30? Ay, a la 1:30, Mariló, a la 1:30. Bueno, por un lado, unos filetes rusos al Oporto que vamos a hacer de escándalo, con un sabor sensacional. Y mirad lo que tengo aquí, que estoy sufriendo porque hoy el postre se puede descongelar. Vamos a hacer un biscuit de mandarina, una versión de helado, bañado con chocolate, por lo tanto, la capa de chocolate crujiente por fuera, el toque cremoso del helado de mandarina por dentro y una base de bizcocho. Sobre todo, ya verás, Mariló, el momento de bañar este biscuit, este helado de mandarina, espectacular. Pero esto, a la 1:30, de momento, este va al congelador. Es tentador, es tentador. Bueno, vamos a ver. Lo de las caídas entre mayores de 65 años que producen más muertos que los accidentes de tráfico. Esto es para que conozcan el dato que nos advierte la Sociedad Española de Geriatría y sobre todo también para que tengan cuidado y que tengan en casa pues medidas sencillas de seguridad. No hay que complicarse mucho la vida, pero bueno, quitar alfombras entiendo que pueden producir caídas, tener los suelos más despejados. Claro, porque si tenemos en cuenta que como promedio más de 1.400 personas mayores de 65 años mueren al año por caídas, por las lesiones graves que se producen tras caerse, que la mayoría de las veces es o bien una fractura de cadera o traumatismos cráneoencefálicos, y además la mayoría, en más del 58% de los casos, estas caídas se producen en casa, sobre todo primero en la cocina, luego en el dormitorio y luego en el baño. Entonces hay muchas veces que incluso les genera sensación de ansiedad, sensación de baja autoestima porque tienen miedo de caerse. Y muchas veces hay que tener, bueno, pues unas recomendaciones muy básicas. Si se levantan de la cama por la noche, que suele ser cuando más frecuentemente ocurre en la caída, háganlo despacio, porque muchas veces si nos levantamos muy deprisa podemos tener vértigo que facilite el que nos caigamos. Vamos a quitar la alfombra del pie de cama, que queda muy bonita, pero que realmente es muy peligrosa, sobre todo para para nuestros mayores. Y también tenemos que tener en cuenta que las zapatillas tienen que ser cerradas, porque de estas que son como chanclas, muchas veces al irlas a poner, bueno, pues se va y también puede facilitar la caída de la persona. Y tener luces, bueno, pues una luz o bien que se encienda sola o bien una luz pequeñita que lo que sea es alumbrar, bueno, pues que sepan por dónde pueden ir, por ejemplo, cuando se levantan al baño. Que se ponen en el enchufe, que originalmente los poníamos para los bebés, para tener un puntito de luz por la o para noche, que los niños no tengan miedo por la noche, caída. bueno, pues para las personas ancianas también les pueden ir bien, porque realmente, Joan, supongo que en urgencias se verán muchas fracturas de cadera como consecuencia de caídas en casa. Sí, de caídas en casa. Aparte de la caída, otro factor es el descontrol del movimiento. Y la fractura en sí es grave, una fractura es grave, pero lo que ocurre en muchos ancianos es que la descarga adrenérgica, todo lo que supone la caída, el estrés que ha supuesto una caída, no por el estrés no solo el emocional, sino el de la propia fractura, toda la descarga adrenérgica que ha de compensar el corazón, todos los sistemas adaptativos, en el anciano muchas veces no son suficientes y mueren por otras causas de ser la propia fractura. La fractura la ha desencadenado. Bueno, pero esa descomposición. Vamos a ver la red segura que le recomendamos, páginas web y blogs para que puedan consultar este tema con tranquilidad. Pues la web que recomendamos hoy es icatme.com, que es la web del Instituto Catalán de Traumatología y Medicina del Deporte. La verdad es que hablan muy genéricamente, no solo de lesiones de deportistas, sino de lesiones que puede tener cualquier persona aunque no haga deporte. Y el blog es la de Rehabilitación Premium Madrid. Es una clínica de rehabilitación en Madrid, pero es muy interesante porque hay una pestaña que pone blog y news, o sea, y noticias. Y la verdad es que dan una explicación muy clarita sobre muchas articulaciones del organismo, pero en concreto a nosotros hoy nos interesa la del hombro. ¿Y el tema de mañana? Pues mira, mañana es el Día Mundial de la Salud Bucodental, por tanto vamos a hablar de nuestra boca y de nuestros dientes. Y vamos a desarrollar pues, los siguientes temas. Me duele la boca, tengo caries, me falta alguna pieza y evito ir al dentista. Mala cosa, o sea, al dentista hay que ir una vez al año. Bueno, 902 40 40 26, esperamos sus llamadas. Doctora Armengol, ha sido un auténtico placer. Que pase buen día. Muchas gracias. Gracias, Ana, nos vemos en la cocina. Sí. En 4 minutitos, sigue la mañana.